Las autoridades nacionales hacen llamados constantes a la población a quedarse en casa, a tomar distintas medidas de seguridad para evitar contagiarse o convertirse en focos de transmisión del coronavirus. El motivo es porque no existe una infraestructura adecuada que permita atender de manera total a quienes se encuentran en condiciones más graves. Ningún país la ha tenido, ni siquiera los del primer mundo, pero eso no debe ser excusa. Hoy nos acompaña el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Paul Granda, y queremos preguntarle si los hospitales del IES están preparados para atender ya a pacientes de coronavirus. Buen día. Lenin, buenos días, muchas gracias. En efecto, usted ha hecho una reflexión precisa en el sentido de que nosotros en este momento efectivamente nos hemos venido preparando para esta crisis. No hay sistema en el mundo que tenga todas las condiciones necesarias, sobre todo tratándose de una pandemia. Usted entenderá que los hospitales, todo el sistema sanitario tiene ciertas condiciones que están preparadas para dar el tratamiento no solamente en una patología, en una enfermedad, sino en varias enfermedades. Hoy en día efectivamente es una enfermedad respiratoria. Esto hace que nos concentremos en esta enfermedad respiratoria, que pongamos todo nuestro esfuerzo en esta enfermedad respiratoria, y eso hace que cambie también de alguna forma la estructura de nuestros hospitales. ¿Estamos preparados al día de hoy? Sí, por supuesto, estamos preparados, pero creo que también es un acto y un hecho de responsabilidad el que podamos nosotros lograr que toda la estructura, la infraestructura institucional obviamente permita atender de manera adecuada estas enfermedades respiratorias. Usted entiende además la diferente intensidad que se requiere en cuanto a la atención. Hoy tenemos, por ejemplo, ya un plan de expansión de UCIs, de unidades de cuidados intensivos. Tenemos un plan de expansión en caso de que siga creciendo esta pandemia a nivel nacional en hospitalización. Y así por el estilo, incluso en el tratamiento de emergencia, en el tratamiento del triaje adecuado que se requiere para quienes de alguna manera llegan a nuestros hospitales, y también el tratamiento del domicilio, que es otra de las categorías. A propósito de los triajes, el Hospital Quito Sur del IES y el Hospital de Ceibos del IES también en Guayaquil han sido asignados para atender exclusivamente casos de coronavirus, pero eso no significa que cualquier persona que llega con síntomas es ingresada. El pasado viernes estuve en el exterior del Hospital de Ceibos y veía que las estimaciones, este triaje se lo realiza al ojo, no con pruebas que permitan determinar si realmente las personas tienen o no el virus. ¿Hasta cuándo van a seguir así? Y le pregunto también, presidente, si es que el hecho de que no se realicen exámenes a cada una de las personas que lleguen es porque no se cuenta con el suficiente número de reactivos para hacer las respectivas pruebas. Mire, dice la técnica médica de que efectivamente el 80% de los pacientes que llegan con una enfermedad respiratoria o con una sospecha de COVID son personas que no tienen una sintomatología mayor. Entonces, estas personas podrán ser tratadas con un seguimiento adecuado, con el aislamiento adecuado en sus casas. El porcentaje restante, que en este caso sería el 20%, requerirían una atención sanitaria. No siempre van a tener una sintomatología grave o compleja, ¿no es cierto? Ese 20% podría recibir hospitalización, podría recibir un tratamiento médico, o en su defecto, claro, el 5% y un poco menos del 5% tendrá que recibir respiración artificial o respiración mecánica, y en este caso efectivamente tener que ser hospitalizados e incluso tener que utilizar las unidades de cuidados intensivos. Entonces el triaje es una especie de tamizaje inicial, es una especie de clasificación inicial, que no necesariamente establece cuál va a ser el tratamiento definitivo que va a recibir el paciente. Esto hay que entenderlo. Y una enfermedad respiratoria no necesariamente es coronavirus, puede ser una influenza, puede ser una gripe común y corriente. Entonces, para eso sirve precisamente el triaje que se hace en los hospitales, en las afueras de los hospitales, lamentablemente con una gran cantidad de personas, pero ese es el trabajo que tiene que hacer el hospital, clasificar adecuadamente la tipología, en este caso de la enfermedad respiratoria. ¿Y los reactivos, presidente, los tienen o no los tienen? A ver, ahí hay dos categorías que vale la pena tener en cuenta, Lenin. Se puede hacer pruebas rápidas que tienen un nivel de fiabilidad importante, pero no al 100%. Esas pruebas rápidas se pueden aplicar a la mayoría de la población. Precisamente nosotros, como Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, estamos buscando la contingencia y la cantidad necesaria de pruebas rápidas. Esa es una especie de
si cabe el término de filtro adicional que podríamos impulsar, que podemos impulsar para el adecuado tratamiento, el adecuado diagnóstico, en este caso del COVID, y ahí está otra prueba que es una prueba ya mucho más precisa, que es la que usted hace referencia. Esa prueba más precisa se recomienda que se haga a los pacientes que ya tienen un conjunto de síntomas que dan a prever de que usted tiene el coronavirus o el COVID-19. Esas pruebas nosotros en este caso, en el caso del Seguro Social, estamos adquiriendo, pero hemos recibido el apoyo del Ministerio de Salud para hacerlos a aquellos pacientes que ya cuentan con esta sintomatología. Pero mire, Lenin, yo creo que es importante entender una cosa. En el mundo esta enfermedad es una enfermedad nueva, es una enfermedad que nos ha sorprendido a todos, y que muchas de las veces incluso la sintomatología puede resultar, o los síntomas pueden resultar engañosos. Por eso es necesario que actuemos todos con responsabilidad, y la forma más adecuada para luchar contra esta enfermedad es mantenernos en casa, es decir, lograr este aislamiento social, que es lo que ha planteado el gobierno nacional y que nos va a permitir aplanar la curva de crecimiento de esta epidemia o de esta pandemia, de tal manera que haya menos personas infectadas y que además el sistema de salud pueda tener la capacidad suficiente para atender a todos como corresponde. Dejemos una cosa clara, Paul. Al día de hoy, el sistema de salud no debería tener problemas para atender a las personas que requieren hospitalización. Según información oficial, el último boletín que fue emitido en la mañana de ayer, solamente 71 personas han sido hospitalizadas, 54 estables y 17 con pronóstico reservado. Con esa cantidad de personas hospitalizadas no debería, hasta el día de ayer, en la mañana que se emitió ese boletín, no deberían tener mayores inconvenientes. Así es, pero no se olvide que hay ciertos pacientes que todavía no tienen el diagnóstico del COVID, y que seguramente se lo irá dando en el transcurso de estas próximas horas. Obviamente puede que existan más personas en este momento, por ejemplo, en terapia intensiva, y lo que se ha hecho es una estrategia escalonada. Es decir, por ejemplo, le voy a poner el caso de la Seguridad Social. Nosotros tenemos a Ceibos y tenemos al Quito Sur dedicados 100% para la atención de COVID, de coronavirus. Llega un punto efectivamente en donde si llegamos a tener la cantidad de pacientes que nos empieza a desbordar esos hospitales, se activan otros hospitales de nuestra red y se activan otras contingencias. Incluso nosotros tenemos un crecimiento planificado de manera modular. Por ejemplo, en el Ceibos, si usted conoce ese hospital, en el Ceibos usted puede ir habilitando pisos en función del crecimiento de las necesidades de hospitalización. Nosotros lo hemos planificado así, estamos preparados, pero hay que ser francos y sinceros. Es necesario aplanar la curva de crecimiento, por eso tenemos que estar aislados, por eso tenemos que estar en nuestras casas, por eso tenemos que evitar el contacto social. No, sin duda, hay que tomar las precauciones del caso. Habrá un momento, si es que crece esto de manera... Sin duda, le decía que hay que tomar las precauciones del caso, pero también hay que tranquilizar a la población y no generar la idea de que ya el sistema sanitario está desbordado y colapsado cuando no es así. Ahora, quería preguntarle qué está ocurriendo con las atenciones y servicios que normalmente brinda el IES a sus afiliados. ¿Están suspendidos? No, mire, sobre todo en los casos de emergencia, lo que nosotros estamos haciendo es atendiendo en las otras unidades hospitalarias. Es decir, lo que hemos hecho es dedicar a un centinela, en este caso al Hospital Quito Sur, al Hospital Ceibos, al COVID 100%. Pero estamos dedicando a los otros hospitales, por ejemplo, al Teodoro Maldonado o al HCAM, al tratamiento de enfermedades complejas, difíciles, que no pueden parar. Por ejemplo, las enfermedades oncológicas o las enfermedades que necesitan un seguimiento permanente al paciente, digamos, que no podemos dejar de dar una atención. Esos hospitales han asumido esa responsabilidad, y no se olvide además que nosotros tenemos una red que hemos implementado en estos últimos meses, que nos ha dado un resultado muy positivo de primer nivel. Tenemos 400 unidades de primer nivel adicionales a las que teníamos hace 6 meses. Estas unidades de primer nivel también pueden hacer un primer diagnóstico, por ejemplo, de una enfermedad respiratoria, y ser la puerta de entrada de nuestros pacientes cuando requieran una atención ya más especializada. Entonces, de ninguna manera hemos parado. Lo que sí tengo que decirle es que hemos bajado cerca de un 85% la consulta externa. ¿Qué es lo que hemos hecho? Esos médicos que hoy están dejando de atender consulta externa se están preparando también para dar atención en materia respiratoria, en enfermedades respiratorias, a través de los manuales que establece la OPS y la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué está pasando con la entrega de medicinas a los afiliados con distintas dolencias? Vi que en Loja lo estaban haciendo a domicilio, en Manta también. ¿Eso va a operar en todo el país? ¿Me escuchó, Paul? Bueno, parece que tenemos un problema con la conexión. Gaby, tú tienes más.
Así es, tenemos más información. El coronavirus alcanza a las autoridades. El sábado se conoció la carta renuncia de Andrés Madero al Ministerio de Trabajo, en la que confirma estar contagiado. Además, en un comunicado, el municipio de Yaguachi, en Guayas, reveló que su alcalde también dio positivo para COVID-19. Andrés Madero ejerció el cargo de ministro de Trabajo desde el 11 de enero del 2020 hasta este sábado. En su carta de renuncia enviada al presidente aseguró que dio positivo en los resultados para COVID-19, enfermedad que contrajo mientras ejercía el cargo. Además, informó que cumplirá con un aislamiento voluntario junto a su familia. Al momento se desconoce su estado de salud, mientras que en el cantón Yaguachi de la provincia del Guayas se confirmó que su máxima autoridad, Clever Falcón, está contagiado. En un comunicado, la entidad aseguró que el alcalde permanece aislado en una casa de salud, apegándose a las recomendaciones sanitarias. Además, explicó que ya se tomaron las medidas con las personas que tuvieron contacto con él. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, también dio positivo para la enfermedad y se encuentra en aislamiento en su domicilio. Retomamos la conexión con Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del IES. Paul le había preguntado si esta entrega a domicilio de medicinas que opera en Loja y Manta se va a replicar en todas las demás ciudades del país. Así es, lo que nosotros estamos procurando es que podamos dar un servicio de asistencia médica en domicilio. No se olvide que lanzamos hace pocas semanas médico a domicilio, fundamentalmente en la ciudad de Quito. Estamos ampliando este servicio también en Guayaquil y también estamos ampliando este servicio a la provincia de Manabí, a la provincia de La Suaya. A los pacientes que tienen enfermedades crónicas les estamos entregando cuando es necesario sus medicinas a domicilio, o un pariente puede retirar esos medicamentos para poder recibir su tratamiento de manera adecuada. Sí, en efecto, vamos a continuar y vamos a seguir ampliando la cobertura de entregar medicamentos a domicilio. Paul, ¿cuánto ha invertido en materia de salud el IES de diciembre a acá para hacerle frente a esta enfermedad? No le estoy preguntando por los gastos corrientes que tiene la entidad, sino por la inversión extraordinaria que debería haber motivado esta crisis. Bueno, nosotros estamos invirtiendo ingentes cantidades en este momento. Vale la pena hacer una referencia para que el público, para que los ciudadanos sepan cuánto se invierte en salud. Son más de 2.100 millones de dólares al año. No le podría yo cuantificar este momento porque los precios están variando. Usted sabe que la demanda mundial es enorme de ciertos productos, de ciertos medicamentos, de ciertos insumos, por ejemplo, como respiradores. Podremos cuantificar esta cantidad que invertiremos en función de esta enfermedad del coronavirus, yo diría al final, o al menos en el transcurso de esta crisis. No le podría dar este momento la cifra precisa porque eso cambia mucho, no está cambiando mucho. Pero ¿están dotados los hospitales de mascarillas, de insumos, de batas, de los implementos que requieren médicos? Porque ha habido algunos reclamos, sobre todo en redes sociales y en algunas casas de salud, de profesionales diciendo no tenemos cómo enfrentarnos a este virus. Nosotros tenemos la dotación necesaria, Lenin. Obviamente hay que decirlo con franqueza, tenemos dotación en algunos hospitales para un mes, dependiendo de la intensidad de las atenciones. En otros hospitales tenemos un poquito más de margen para 2 meses. Precisamente en este momento estamos en un proceso de adquisición de varios medicamentos y fundamentalmente insumos, todos estos trajes que se necesitan de protección, de bioseguridad para nuestros médicos. Eso es lo que nosotros estamos poniéndole mucha fuerza para tener el suficiente stock, y esperamos nosotros que logremos esas adquisiciones en una semana, más tardar en unos 8 o 10 días, pero que nos permita tener el stock suficiente para la crisis de manera integral, ¿no? En lo que refiere nosotros, por supuesto, también evaluando ciertos productos que hemos tenido en nuestros hospitales que necesitan ser mejorados, sin lugar a dudas. Este es un fenómeno, como hemos dicho varias veces, mundial, que tiene características especiales y que cada vez va mostrándonos cosas distintas, ¿no? En lo que refiere a los pagos de las aportaciones, se ha anunciado que habrá un diferimiento para los que son aportantes voluntarios, pero ¿qué pasa con las empresas grandes y pequeñas, con emprendedores que tienen empleados, que no están produciendo, pero qué ocurrirá con ellos? Igual van a tener que pagar. Mire, nosotros hemos buscado un equilibrio. No se olvide que esas aportaciones protegen a cerca de 600.000 ecuatorianos jubilados. Es decir, si nosotros no tenemos esos ingresos económicos, nos es imposible pagar pensiones jubilares. Entonces hemos guardado o hemos buscado un equilibrio. Hemos logrado nosotros, por ejemplo, tomar medidas como aplazar 3 meses el cobro de las aportaciones de nuestros afiliados voluntarios.
es decir, que es el eslabón quizás más débil de todo lo que representa el sistema de seguridad social. Sin embargo, hemos establecido otras medidas de alguna forma de carácter compensatorio. Hemos establecido, por ejemplo, un crédito quirografario con 3 meses de gracia, es decir, en 3 meses usted no paga ese crédito quirografario, a 3, 6 y 9 meses en función de sus necesidades, por un monto máximo de hasta $2.500. Es decir, que usted pueda como familia tener una liquidez que le permita superar esta crisis. Hemos establecido también una estrategia que le hemos denominado Reactívate, que tiene que ver con los créditos hipotecarios. Es decir, aquella persona que ha caído en mora de su crédito hipotecario puede ampliar el plazo de su crédito hipotecario hasta 30 años, o inclusive lo que puede hacer y puede lograr es un periodo de gracia de hasta 18 meses. Entonces hemos establecido un conjunto de políticas, un conjunto de acciones que de alguna manera generen una compensación y apoyen al ecuatoriano afiliado y apoyen a los ciudadanos en general. Otro producto que hemos lanzado, y esperamos ya ponerlo en práctica a más tardar a mediados de esta semana, es el proyecto de reactivación económica, dirigido precisamente para las pequeñas y medianas empresas, que además son las generadoras de empleo, las mayores generadoras de empleo en el país. Este es un crédito que también busca inyectarles recursos a estas pequeñas y medianas empresas para que reactiven su actividad, para que no paren su actividad económica más allá de las complicaciones que tenemos, por supuesto, actuales y las restricciones que tenemos actuales. ¿De cuánto serán esos créditos para pequeñas y medianas empresas? Y segunda pregunta, Paul, y ya para ir cerrando esta entrevista, ¿cómo se acceden a estos beneficios, a estos refinanciamientos? En línea, supongo, porque la gente no puede salir de casa. Así es, en línea. Nosotros somos un banco, el Banco del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social es un banco en línea. Usted hace, por ejemplo, un trámite de su crédito quirografario de emergencia o de cualquier crédito quirografario y usted puede conseguirlo, puede concretarlo en aproximadamente 72 horas, incluso en 48 horas hemos logrado ya hacer créditos quirografarios. Todo es en línea y obviamente hay un conjunto de operadores y funcionarios del banco que están atendiendo de manera telefónica también para orientarle a nuestros clientes en que puedan acceder rápidamente a estos créditos. El monto máximo que hemos determinado en principio para los créditos quirografarios es de $100 millones, es el monto máximo. Por cada operación hemos planteado $2.500 y en el caso de los créditos de reactivación económica hemos destinado $50 millones y estimamos que serán créditos de alrededor de entre 30, 50 mil y hasta $100.000. Es decir, queremos que más de 1.000 empresas pequeñas, medianas y pequeñas empresas puedan acceder a través de esta alianza que hemos hecho con la Corporación Financiera Nacional. Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del IES, gracias por venir a Contacto Directo. Que tenga un buen día. Muchas gracias, y agradezco mucho por esta entrevista y sobre todo decirle al país, estemos unidos, requerimos el esfuerzo de todos para salir adelante de esta crisis que no solamente tiene consecuencias sanitarias, tiene consecuencias también económicas, pero unidos saldremos adelante, querido Lenny. Muchas gracias y un buen día a todos. Buen día.